Hola, vamos a continuar con el material del capítulo 20. Ahora vamos a ver los mecanismos de transferencia del calor, que básicamente son tres. La conducción, en donde hay contacto entre las superficies, la convección, que es el movimiento de grandes masas de fluido, y la radiación, que es la propagación del calor utilizando el espectro de las ondas electromagnéticas. Entonces aquí vamos a ver esos tres mecanismos: conducción, convección y radiación. Ahora, en realidad en la naturaleza eh, esos mecanismos no ocurren por separado, es decir, muchas veces ocurren los tres simultáneamente, ¿verdad? Así que pues aquí los vamos a ver por separado para poderlos estudiar, pero es decir, puede ser que ocurran más de dos mecanismos de transferencia en un problema dado o en una situación real, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar, vamos a enunciar una ley que se llama la ley del enfriamiento de Newton. Esa ley lo que dice es que la velocidad de enfriamiento de un cuerpo es aproximadamente proporcional o directamente proporcional a la diferencia de temperatura que existe entre el cuerpo y el medio que lo rodea a ese cuerpo. Entonces, ese enunciado se puede poner o se puede escribir de esta manera, diciendo que esta I mayúscula es directamente proporcional al cambio de temperatura. Eh, ese símbolo no es el alfa, ¿verdad? No es el coeficiente de expansión lineal, es el símbolo de proporcionalidad. Y esto se lee como que I es directamente proporcional a delta T. Ese es el enunciado básico de esa ley que se llama la ley del enfriamiento de Newton. Ahora bien, el libro a esta I le llama corriente térmica, porque ellos quieren hacer desde ya una analogía con lo que más adelante ustedes van a estudiar en la física general 3, donde van a ver corriente eléctrica y van a ver también el concepto de resistencia eléctrica. Entonces el libro, o el autor en este caso, quiere como unificar esos conceptos, ¿verdad?, de calor con los temas de electricidad. Y por eso decidieron llamarle en el libro con una I mayúscula. Pero en otros libros se lo van a encontrar con una H o también con una P. Y esa P es una P de potencia. Y realmente lo que vamos a estudiar aquí es la rapidez de transferencia del calor. Recuerden que la potencia es la razón temporal del trabajo. O sea, es la rapidez con la que se efectúa trabajo mecánico. Pues bien, aquí el análogo sería que la H o la P o la I, como la llama el Tipler, es la rapidez de transferencia del calor, ¿verdad? Es la razón temporal de transferencia del calor. O sea que estrictamente esa I, luego la vamos a describir como calor entre delta T. Y ese delta T se refiere a tiempo. Igual que como calculamos potencia en física general 1, que era trabajo entre delta T, entre tiempo. Bueno, entonces vamos a empezar viendo la conducción. Dijimos que en la conducción hay contacto entre las superficies, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted eh, tiene un café muy caliente, ¿verdad? Y coloca la cuchara dentro del café y se olvidó sacarla, pues cuando va a sacar esa cuchara se da cuenta que ya está muy, muy caliente, ¿verdad? Bueno, ese calor pasó a través de la cuchara por conducción, porque hay contacto. Similarmente a cuando usted tiene una olla y va a calentar agua, ¿verdad? La sienta sobre el disco de la cocina, sobre la hornilla, y ese calor se transfiere por conducción. Es decir, hay contacto entre las superficies. Entonces, para estudiar la conducción, eh, vamos a partir del hecho de que esa conducción se puede estudiar en barras, en un sistema de barras compuestas, ¿verdad? O puede ser a través de una sola varilla. Entonces, este primer caso
que vamos a ver aquí en conducción se trata de una barra, ¿verdad? Que está entre dos depósitos. Y entonces este depósito está a una temperatura fija TA y este está a una temperatura fija TB. Y entonces resulta que TA, en el depósito que está aquí, la temperatura A es mayor que la temperatura en B. Y aquí tenemos una barra y esa doble línea que le estoy poniendo se trata de un aislante. Imagínense una barra cilíndrica, ¿verdad? Y tiene un aislante para que el calor no escape radialmente, sino que solo fluya a lo largo del eje del cilindro. Entonces, suponemos que esto es una barra cilíndrica. Y esa barra cilíndrica, pues, tiene una sección transversal A, ¿verdad? Y tiene una longitud L. Entonces, si hacemos una gráfica en donde el eje coincida con este extremo, una gráfica de temperatura en grados Celsius versus la longitud en X, ¿verdad? Desde X igual 0 hasta X igual L, pues lo que vamos a ver es que la temperatura TA, que es mayor que la temperatura TB, en realidad es una función decreciente hasta que llega a la temperatura TB. Entonces vean que con base en esa función, ¿verdad? Nos damos cuenta que el calor fluye en esta dirección, ¿verdad? El calor va de izquierda a derecha. La transferencia, recuerden que el calor es transferencia de energía, ¿verdad? Es energía en proceso de tránsito, va del depósito a temperatura TA al depósito a temperatura TB. Y ya sabemos que es así por lo que vimos la semana pasada con entropía, ¿verdad? Este es un proceso irreversible y es un proceso espontáneo. Es decir, ocurre sin necesidad de que usted invierta energía. Entonces el calor pasa de este depósito A al depósito B. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular o cómo vamos a trabajar con la conducción? Bueno, ya dijimos por la ley de enfriamiento de Newton, dijimos que ese I es calor entre delta T, así como potencia promedio dijimos que era trabajo neto entre el delta T. Entonces vean la analogía, vean el parecido, ¿verdad? Entonces, de la conducción, lo que sabemos es que esa conducción, que es Q entre delta T, va a ser igual a K por A por delta T entre L, donde ese delta T es la diferencia de temperatura. La temperatura TA menos la temperatura TB, ¿verdad? Es decir, esta es una cantidad que siempre va a ser positiva, ¿verdad? Entonces esto es K por A por temperatura en A menos temperatura en B entre L. Vean que aquí no se interpreta como final menos inicial, sino es en la dirección en la que fluye el calor. Por eso es que estamos haciendo esta gráfica en donde esta es una función decreciente, ¿verdad? Porque nos está diciendo que el calor fluye en la dirección en que la temperatura disminuye. Vean que es una pendiente negativa. Entonces, conforme el calor fluye, conforme yo me alejo del depósito TA, cada punto de estos en la barra está a una temperatura menor, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos interpretar como que si se tratara de un gradiente de temperatura. Ahora bien, esa K que está ahí, esa K se llama conductividad térmica. Conductividad térmica. Y la conductividad térmica es característica del material.
Entonces, así como ahora vimos los alfas, ¿verdad? Los coeficientes de expansión lineal y los betas que están en una tabla, ¿verdad? Para un intervalo de temperatura que es pequeño, pues aquí también el libro le da una tabla donde están las conductividades térmicas de algunos materiales que ya han sido muy estudiados, ¿verdad? La madera, algunos metales, el concreto, ¿verdad? Porque esto tiene muchas aplicaciones en la parte de ingeniería, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con construcción, con, ¿cómo se dice? Con recubrimientos de habitaciones, ¿verdad? O de los edificios, ¿verdad? En general, los materiales que se usan, los asbestos, el concreto, la madera, pues influyen mucho en las características del diseño de la construcción, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones ambientales, la temperatura, ¿verdad? Entonces, en sitios en donde hay inviernos muy severos, ¿verdad? Por lo general las paredes, el grosor de las paredes es mayor para evitar la pérdida de calor al exterior. Bueno, pues eso se llama la conductividad térmica. ¿Qué unidades tiene la conductividad térmica? Bueno, resulta que la corriente térmica o la rapidez de transferencia del calor, ¿verdad? O la potencia térmica, como usted le quiera llamar, eso es potencia en el fondo. Entonces estos son watts. El calor está en joules y el tiempo en el sistema internacional está en segundos. El área está en metros cuadrados, el delta T está en grados Celsius o Kelvin, porque es una diferencia de temperatura, y la L está en metros. Entonces, si yo combino todas esas unidades, me da que la unidad de la K en el sistema internacional son los watts entre metro por Kelvin. Esas son las unidades en el sistema internacional. Y bueno, en esa tabla que está por ahí, en la página, vamos a ver, en la página 676, como ustedes pueden ver en esa tabla, cuando lo lean ahí, van a ver que la K de los aislantes, o que más bien las K altas, cuando hablamos de una K alta, nos referimos a un buen conductor de calor. Por ejemplo, los metales. Y cuando hablamos de que la K es baja, pues entonces en esa tabla, ¿verdad? Comparando las magnitudes, pues nos referimos a que es un aislante, ¿verdad? Entonces, después van a ver ahí en esa tabla que hay metales y que hay algunos aislantes, ¿verdad? Como las cerámicas, la madera, etc. Bueno, en general las K de los aislantes son mayores que las K de los gases, ¿verdad? Es decir, si las conductividades térmicas de los gases son muy, muy bajas, ¿verdad? Y las conductividades térmicas de los metales son las más altas, ¿verdad? Porque son muy buenos conductores. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué otra cosa podemos decir de la H? Bueno, a esto también, yo les dije que también a la I le llaman H, ¿verdad? Pero vamos a trabajar aquí con la I porque es la notación que está utilizando el libro. Pero ya ustedes saben que eso se refiere a una potencia térmica, a la rapidez con la que se transfiere calor de un depósito al otro de forma espontánea. O bien la razón de cambio temporal del calor, ¿verdad? Como quieran, es una potencia promedio. Bueno, entonces, hay una versión para esta ecuación que escribí aquí que se llama la versión diferencial. Esa ecuación se la dan en la página 675. Se llama la versión diferencial porque utiliza el concepto de los diferenciales. O también le dicen en los libros de termodinámica, le llaman la ley de conducción de Poisson, ¿verdad? Entonces, esa versión diferencial se escribe así. Y, que sigue siendo una constante. Recuerden que aquí la I es constante, no cambia, ¿verdad? Es la misma a lo largo de toda la barra que dibujamos ahí, ¿verdad?
¿verdad? La I es una constante. Pero ahora la escribo, en lugar de Q, le voy a poner dQ, diferencial de Q. Y en lugar de delta T, le voy a poner diferencial de T, tal y como lo hace la notación del libro. Entonces, poniéndolo de esta manera, del lado derecho, es decir, este término de aquí, ahora hay que ponerle un menos por A, que es la sección transversal, por el diferencial de T respecto del diferencial de X. Entonces vean que a esto ahora le llaman un gradiente de temperatura. Un gradiente de temperatura, es decir, le describe la temperatura, le da un mapa, digamos, de la temperatura en diferentes puntos. La K sigue siendo la conductividad térmica, que la suponemos constante, a menos de que le digan otra cosa, ¿verdad? Podrían decirle que la K es una función de algo, y entonces para eso se usa esta versión diferencial, para poder integrar, si usted necesita en algún momento separar variables aquí, ¿verdad? Y la A, en la mayoría de los problemas, es constante, ¿verdad? Pero entonces, esta ecuación, a diferencia de esta se utiliza para casos en donde usted necesita integrar, como por ejemplo, si tiene un cilindro, ¿verdad? Si tiene un cilindro y necesita encontrar el calor cuando éste sale, pero no a lo largo del eje, sino radialmente, a lo largo del radio de la dirección radial. Es decir, si lo vemos de frente, lo que veríamos es el cilindro y el calor fluiría así, saldría radialmente. Entonces, en esos casos, se necesita esta versión para poder poner el área correcta, ¿verdad? Por donde está pasando el calor. Vean que el área aquí sería el área de 2pi RL, donde L sería la longitud del cilindro, ¿verdad? Entonces, o en el caso de una esfera, ¿verdad? También ese sirve para el caso de una esfera en donde el calor está escapando radialmente, ¿verdad? Entonces, si se trata de una esfera, pues entonces el área aquí sería 4pi r cuadrado, porque es la sección transversal, digamos, por donde el flujo de calor se está transmitiendo. Y el menos, que no lo dije, el menos lo que le dice es que el calor fluye en la dirección en que la temperatura decrece, ¿verdad? Entonces, en esta versión diferencial hay que poner ese menos ahí, por un asunto de que luego cuando uno integra la temperatura de este lado, pues tienen que quedar las temperaturas en el orden correcto. Es decir, tiene que quedar la temperatura que es la mayor, ¿verdad? De donde el calor pasa espontáneamente al depósito a la temperatura menor, ¿verdad? Entonces, esta es la versión diferencial y esta es la otra versión, ¿verdad? Que es Q entre delta T, ¿verdad? Y aquí ya no está el menos, no hay diferenciales, ¿verdad? Vean que la diferencia entre esta versión y esta es que aquí usted, cuando la va a usar así, tiene que integrarla. Y antes de integrar, tiene que separar las variables. Vean que aquí las variables están juntas, ¿verdad? Aquí está temperatura y aquí está de X. Entonces, el área por lo general va a ser función del diferencial de X para que se separen las variables y se pueda integrar. Es decir, que usted, cuando digo separar variables, es que usted tiene todo lo que es temperatura de un lado y todo lo que es la dimensión radial del otro, ¿verdad? Ahora, en ambos casos, la I es una constante. La I sigue siendo un número que no cambia en todo el proceso de integración. Bien, entonces esto es lo que llaman la ley de, yo dije Poisson, lo dije mal, es la ley de Fourier o la ecuación de Fourier de la conducción del calor. Poisson es otro. Aquí se llama la ecuación de Fourier, ya que Fourier fue un matemático francés que se interesó mucho por el estudio del calor, ¿verdad? Y fue uno de los primeros en plantear una teoría matemáticamente coherente para estudiar eh, la transferencia del calor. Bueno, entonces, en conducción también es importante simplificar o tratar de escribir esa conductividad en términos de otros
de otras cantidades. Y el libro, pues ahí le habla de la resistencia térmica. Nuevamente, para hacerle una, ¿cómo se dice? Una analogía con lo que usted luego va a estudiar en la física general 3 de físicos, que es el concepto de corriente eléctrica y resistencia eléctrica, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora la resistencia térmica. Entonces la resistencia térmica la vamos a denotar con la letra mayúscula R. Y esa R está definida como L entre K. ¿Qué es la L? Bueno, la L se refiere a la longitud de la barra, que está entre los dos depósitos. Y la K es la conductividad térmica. Entonces vean que si hablamos de un R alto, nos referimos a que tenemos una K baja, porque está en el denominador. Entonces se trataría de algo que tenga un R alto, es un buen aislante, ¿verdad? Y al revés, una K alta hace que el R sea menor, por lo tanto vamos a tener un conductor. Entonces, por ejemplo, esto se utiliza mucho en los ingenieros que se encargan de acondicionar, ¿verdad? O de darle el acabado a las habitaciones de un edificio, ¿verdad? Ellos, esa R les interesa mucho en términos de el tipo y la calidad de material con el cual van a hacer el recubrimiento. Por ejemplo, cuando hacen un edificio, ustedes han visto que hay divisiones, ¿verdad? Hacen divisiones en fibrolit, lo que llaman el material prefabricado, ¿verdad? Que ya viene todo cortado, nada más de armar, ¿verdad? Bueno, esas divisiones, ese material que se usa para hacer esas divisiones, tiene un R, tiene una resistencia térmica y se ambienta el sitio acorde con las condiciones donde está el edificio, ¿verdad? Entonces, si es un sitio que por lo general es caliente, es cálido, ¿verdad? Se trata de acondicionar adentro de manera de que dé la sensación de que sea fresco, o viceversa. Si es un sitio muy frío, ¿verdad? Que tradicionalmente es frío, pues se trata de acondicionar de tal manera que en el interior el calor no escape, es decir, que mantenga una temperatura agradable. Entonces hay ingeniero civil que es especialista en recubrimientos y estas R's térmicas las maneja a la perfección, ¿verdad? A la hora de hacer una división dentro de un edificio. Ahora, en física también son importantes, ¿verdad? Porque los científicos que trabajan con ciencia de materiales, pues también en algún momento necesitan conocer el valor de esas R's para algún experimento con algún material que se esté haciendo. Bien, entonces, en el libro, pues le relacionan ese cambio de temperatura, esa resistencia se la relacionan con el espesor. Entonces, esa R también la pueden calcular como el delta